Agustio, encantado de estar con vosotros y con vosotras en un tema apasionante, difícil de aprender, de captar, pero meter en la coctelera esos tres conceptos y en particular dos de ellos, ética, deporte, business, comercio y área del deporte, y dentro de todo eso el ámbito del fútbol, que siempre revela lo más extremo, digamos, de todo aquello a lo que se llega, y donde centraré algunos ejemplos. Decía que tratar de combinar todos esos elementos da para un cóctel muy interesante. Yo voy a intentar, nuestra idea, Ainara, era 20 minutos más o menos cada uno, con el apoyo de Itziar, y luego dialogar. Estamos en familia para tratar de ver en qué medida y de qué manera podemos intentar obtener un pozo básico de todo, ¿no? En cualquier sector se supone que el derecho, las normas jurídicas, debieran suponer una pauta de marcar a su vez técnicas de conducta, sanciones de aquellas conductas que se desvían y, si me apuran, intentar ir por delante marcando unas pautas preventivas de actuación, ¿no? En general, el derecho es un producto cultural y social que debiera de suponer la vía de marcar un raíl a partir del cual proyectar la familia, la sociedad, el deporte, el fútbol, etcétera, ¿no? En el campo del deporte profesional fundamentalmente, y del fútbol dentro del deporte profesional, algo que pasa demasiadas veces en otros sectores, pero aquí en particular, el derecho llega 4 o 5 veces más tarde del problema, y cuando llega nace a veces premeditadamente obsoleto, para decir que tenemos una norma y a lo mejor no para que la norma se aplique. Luego trataré de resolver este comentario, ¿no? Pero siendo así, mi objetivo es el de tratar de comprobar si algunos de los mitos que en torno al derecho del deporte o al derecho y deporte se construyen en la doctrina, que cada vez tiene más músculo en torno a este tema, porque es un ámbito muy interesante de reflexión, es cierto o no. El primero, de 4 o 5 ideas clave y algunos apuntes en torno a eso, ¿no? El primero es la especificidad del deporte, ¿no? La singularidad del deporte como un elemento que supuestamente justifica lo que los maestros Enterría y Tomás Ramón Fernández nos decían en las aulas o en los libros, que no cabe la interrogabilidad singular de los reglamentos, es decir, que una norma no puede prever excepciones a situaciones idénticas, salvo que sea una realidad singular o especial. Esto que en Europa causó furor antes de que llegaran otros problemas más serios, que era el de la excepción de la cultura, ¿no? Y que todavía hoy se debate en términos de propiedad intelectual y del ámbito de protección de todo lo que es la creación cultural. La pregunta en origen era si la cultura dentro de Europa, y ahora lo llevaré al deporte, justifica un tratamiento distinto del resto de sectores de los que se ocupa el derecho europeo y el derecho de cada uno de los 28 estados, ¿no? Y la pregunta en concreto es, ¿la especificidad del deporte llega hasta el extremo de posibilitar una regulación en la que los criterios básicos de libre circulación, de respeto, de no discriminación por razón de nacionalidad, todos los que podríamos comentar y no os voy a cansar, puede justificar el que estos principios se apliquen con sordina, se apliquen de una manera light, se apliquen incluso mirando para otro lado sin tenerlos presente? ¿Es factible que bajo la excepción o singularidad del deporte, y cuando hablamos del deporte estamos hablando desgraciadamente casi siempre solo del fútbol, esos principios programáticos y esos derechos imperativos de la Unión Europea no sean aplicables? ¿Es justificable, como llegó a ocurrir con el Sestao, un equipo próximo para los que seáis de Vizcaya, que osó acudir hace algunos años a la justicia ordinaria y se le amenazó con ser retirado del ámbito deportivo por acudir, artículo 24 de la Constitución, a la justicia ordinaria, que es a donde va a acudir el Elche cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo no le dé la razón, no le admita la medida cautelar y entienda que procede su descenso administrativo, ¿no? Va a acudir a un juzgado de lo mercantil o va a acudir a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, según vaya por la vía administrativa o mercantil. ¿Alguien podría cuestionar que entre las normas de juego que me otorgo están la de excluir la capacidad de acudir a una jurisdicción ordinaria? Es un sinsentido, y sin embargo eso se admite como algo totémico dentro del fútbol hasta que llegan problemas mayores como el que ahora estoy comentando, ¿no? Entonces la pregunta se responde. La especificidad del deporte significa que el deporte no es, como muy bien dijo Viviane Reding, la anterior comisaria,
No es la siderurgia, de acuerdo, esto no es la siderurgia, pero es un negocio que en términos de PIB, Ainara tiene muchos más datos que yo en torno a eso, mueve lo que mueve. En Europa y en España es la locura absoluta desde todo punto de vista, ¿no? Y por lo tanto, si es una operación que además de la función social del deporte, que altruistamente reconoce el Tratado de Lisboa, que además de la función socializadora que desarrolla en lo que es un modelo de sociedad donde no hace más de 20 años el que corría por una calle era un loco que andaba por ahí haciendo rarezas, ¿no? Y hoy día ese factor de socialización del deporte ha vertebrado las sociedades europeas y la española y la vasca en particular. Por lo tanto, tanto en lo amateur como en lo profesional, que es donde habría que poner el acento, esa especificidad del deporte, como hecho social total y como hecho político total, no puede llegar a conducir a una suerte de autismo jurídico, en el sentido, entendedme, de que haya ciertas normas que se opaquen y que no sean de aplicación a este campo, ¿no? Ese sería un primer dato y luego podemos tratar de poner ejemplos a esa cuestión. Otro terreno precioso, solamente apunto los bloques de temas, ¿no? Pero es la difícil conexión, el difícil ensamblaje entre el ordenamiento global, entendido como tal, el que regula el derecho de la competencia con los derechos televisivos, el que regula el procedimiento sancionador, que es lo que se aplica en las sanciones deportivas también, el que regula las obligaciones fiscales, tributarias y de saneamiento financiero de lo que son empresas, se llamen sociedades anónimas deportivas o se llamen clubes, 4 clubes en el caso español, que mantienen esa singularidad que ahora mismo es objeto de análisis por la Autoridad de la Competencia Europea, Real Madrid, Barcelona, Osasuna, que creo que tiene de todo menos de club en el sentido de gestión saneada, y nuestro Athletic de Bilbao aquí también, ¿no? Hay un debate porque de saque tiene 4 puntos fiscales menos a los que atender en sus cuentas respecto de una sociedad anónima deportiva. Y claro, un competidor que compite en el mismo terreno de juego y que tiene un beneficio fiscal por ser una persona jurídica distinta del resto de 4, es una presión fiscal muy potente en los niveles en los que hablamos, ¿no? Eso es uno de los temas que está investigando la Unión Europea, y la pregunta de la singularidad del fútbol permite o posibilita una diferenciación de este tamaño, de esta naturaleza. Podríamos ir a ese terreno, pero ese sería uno de los planos, el del derecho de la competencia. Hay otros muchos más, ¿no? Volveré luego un momentito sobre ello, pero hablar de ética y deporte significa hablar de dopaje, significa hablar de lo tarde que hemos llegado a esa necesidad ética y a esa plasmación jurídica, pero significa también la confrontación entre el derecho y esa dimensión, ¿no? Nunca terminaré de entender al excelente abogado de Contador con el clenbuterol y el famoso filete de un carnicero de Irún, que comienza ante el Tribunal de Arbitraje de Lausanne pidiendo proporcionalidad en la sanción. Si tú pides proporcionalidad, estás admitiendo que has cometido pecado. Si yo soy inocente y mi cliente es inocente, yo no pido proporcionalidad. O lo pido en el último subsidiario, si lo tengo que pedir, porque lo que quiero es correr la Vuelta a España o el Tour. Pero si tu primer argumento de defensa es ese, estás invirtiendo la carga de la prueba, ¿no? Bueno, ahí hay un terreno, el del dopaje. Yo tuve la fortuna jurídica, ¿no?, personal, de conocer a Juanito Miller, que os sonará a algunos. Juanito Miller es el apodo de Miller, el mejor por aeróbico corredor de fondo de hace ahora unos 10 años, alemán, y que se convirtió en español mediante una concesión discrecional del Consejo de Ministros español. Como las épocas de grandes éxitos de los Fernández Ochoa ya no aparecían y el deporte blanco necesitaba algún héroe a partir del cual incrementar el número de licencias y el motor que eso representa, pues el Consejo de Ministros concedió la nacionalidad española a Juanito Miller, que hablaba justo alemán, hablaba alemán y justo español. Le ascribió a la Federación Andaluza de Deportes de Invierno y a la semana y media estaba compitiendo a nivel internacional. Su argumento de defensa, porque los alemanes colocaron un séquito de controles de cara a tratar de comprobar la eventualidad de un dopaje, y me da igual si el argumento era el del despecho o de otra naturaleza, pero su argumento de defensa era, y tiene, bueno, yo creo que un elemento para reflexionar. Dijo, mira, yo tengo la conciencia tranquila, nos vino a decir en su inglés en el despacho en Barcelona, porque yo soy el mejor dentro de un reino de tramposos. Es imposible competir al nivel de lo que implica el esquí de fondo, a esa altura y a la caña que nos metemos, si no hacemos lo que en paralelo hacen.
trataba de justificar el pecado entendiendo que estaba tan generalizado que habían ido a por él y que él era el mejor deportivamente dentro de un nivel de 2 o 3 escalones subidos como consecuencia del dopaje, ¿no? Bueno, hacer cada una la lectura que queráis. Evidentemente nosotros renunciamos a la defensa de él y las medallas finalmente fueron decomisadas además en ese tema, ¿no? Pero bueno, ahí hubo muchas cosas, porque la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza implica la existencia de un acto graciable por el Consejo de Ministros de personas que puedan tener o hayan tenido una especial relevancia con España, ¿no? Bueno, o sea, a Vargas Llosa le hemos dado la nacionalidad española supuestamente para tener, aunque él es peruano y además fue candidato frustrado a la presidencia peruana, después de Cela del 89, otro escritor hispano-peruano al frente del Nobel de Literatura. Se ha dado a muchos profesores de música para llevar adelante la dirección de bandas de muchos lugares. Rara vez se ha empleado, nunca para evitar la situación de apatridia. Y en ese terreno del deporte es donde hemos asistido a una connivencia. Todos los clubes de fútbol tienen a una persona que se encarga de las nacionalizaciones de los jugadores. Bravo, por citar un ejemplo de moda por algunas razones, me decía el presidente de la Real, este es un tío que mira mucho el dinero, me hace una parada en la noeta y me hace así con el guante para pedirme aumento de sueldo, y ahora ha reclamado jurídicamente una cosa difícilmente admisible cuando él ha firmado en el traspaso con el Barça y la Real que los 1,3 millones de euros que le correspondían los apuntaba en el techo porque bastante ganaba yendo ahí. Bravo era chileno, ocupaba plaza de extranjero, incrementó su valoración en términos de mercado cuando se convirtió en hispano-chileno, y hay una vía rápida, distinta de la vía voluntaria ordinaria y a la que se somete todo el resto de gente, para llegar a la Dirección General de los Registros y el Notariado, es decir, del Ministerio de Justicia, y lograr, mediante el lobby que representa el terreno del fútbol, una nacionalización por vía de urgencia, ¿no? O los matrimonios de complacencia. La ACB fue la primera que miró para otro lado en los primeros matrimonios de complacencia en España, con negrazos de 2 metros que se casaban con ciudadanas españolas que cobraban 6.000 euros por ese matrimonio. Y nadie miró a la ilegalidad de esa situación. Y cuando empezó a haber una mafia realmente así instrumentada en otro terreno, entonces se entró a saco. Pero en el terreno del deporte, como, oye, déjalo estar, ¿no? O en otro terreno, la regla 6+5 que la FIFA sigue empeñada en intentar implantar, que es una clarísima vulneración del derecho de no discriminación por razón de nacionalidad. Es el caso Bosman traído a este ejemplo. Y el Arsenal ha jugado con 11 jugadores no ingleses en más de una ocasión. Pero no ingleses no significa no comunitarios, y como los comunitarios son nacionales a todos los efectos, es perfectamente posible esa condición de no extranjero. Aquí Ángel María Villar tuvo que modificar el reglamento de la Federación Española de Fútbol cuando la Comisión Europea le dijo te vamos a sacar una tarjeta roja, y hasta hace no muy pocos años, pues la Real Sociedad, de donde yo provengo en términos guipuzcoanos, como el Athletic de Bilbao en este lado, pues desarrolla la cantera de una manera muy potente, echó sus redes hacia el Girondins de Burdeos y a la zona de Burdeos para Donosti, ¿no? Buscando que gente vasco-francesa o francesa directamente, ahí está Griezmann, por citar un excelente ejemplo, pudiera estar en el ámbito de nuestra cantera. En el momento en que el Sanse no estaba en ficha profesional, sino que estaba en ficha de tercera división, la exigencia de la Federación Española de Fútbol en el reglamento era que los extranjeros, metiendo en el mismo saco pues un chico de Kuwait que un chico de Francia, los extranjeros, para poder tener ficha federativa tenían que haber residido un plazo de 5 años en España. Era una clara discriminación por razón de nacionalidad, pero él dijo que me la cambien con una sentencia, ¿no? Bueno, a regañadientes acabó aceptando evidencias en lo que respecta a esto que antes significaba, ¿no? La difícil convivencia entre el derecho y el deporte, y dentro del deporte el fútbol, entendiendo que vale todo, ¿no? La propia historia de cómo se ha ido gestando el triple, casi ya cuarta etapa de intento de saneamiento del fútbol, desde los años 80, el Naranjito, Mundial 82, la deuda generada por los nuevos estadios, que lejos queda aquella época. Igual tú no habías nacido, Ainara, todavía. Oh. Soy del 81. Ay, bueno, es que, pero yo me acuerdo como si fuera ayer del Mundial. Bueno, ahí no teníamos ni Liga de Fútbol Profesional ni Sociedades Anónimas Deportivas. Por cierto, perdonadme un breve paréntesis, porque el derecho permite ingeniería social. Me lo decía Antonio Vitorino, excomisario de Justicia y Asuntos de Interior y compañero en el despacho, que me decía, sí,
este montaje de las sociedades anónimas deportivas ha sido obligado, y fue el estadio a partir del cual decir no os preocupéis que lo vamos a solventar. Pusimos el contador a cero, lo hemos hecho 3 veces, y la deuda que acumula el fútbol es brutal, y de eso seguro que Ainara con mucha más propiedad que yo. Pero Antonio Vitorino hacía un planteamiento precioso para demostrar que el derecho tiene algo que decir en todo este terreno. Decía, mirad, seguramente es inevitable lo de las sociedades anónimas deportivas, aunque ya vemos que no es la panacea y que no está resolviendo las cosas, y que además inventamos un cauce que luego se resolvió para que el procedimiento concursal tratase de evitar los descensos administrativos, empleamos el concurso y de repente el Zaragoza, estando en el concurso más potente que ha tenido ninguna empresa española, contrata a un jugador por 14 millones de euros, eso es un contrasentido. Si tú tienes unas deudas brutales desde ese ámbito, ¿cómo? Y tú no puedes comprar ni un bolígrafo cuando entras en situación concursal, salvo que lo diga el administrador judicial y por tanto el juez, ¿cómo puede ser que se materialice esto, ¿no? Bueno, doy marcha atrás. Decía Antonio Vitorino que en Portugal inventaron algo que no creo que ha tenido demasiada relevancia externa, ¿no? Y que a lo mejor suena romántico, pero yo lo soy cuando hablo del fútbol y del deporte, ¿no? Decía que allí también han sido obligadas a convertirse en sociedades anónimas deportivas, pero que las sociedades anónimas deportivas siguen siendo clubes. Entonces, hay decisiones, es decir, el club es el del aficionado, que no es accionista, que no participa en ese altruismo que genera muchas rupturas matrimoniales de comprarte las acciones sabiendo que van a fondo perdido. No, yo no soy accionista. Igual soy a lo sumo abonados, voy al campo y soy aficionado por encima de eso y estoy adscrito al club. Bueno, pues hay ciertas decisiones, por ejemplo, el color de las camisetas, que deja de ser un elemento de adhesión inquebrantable y el merchandising hace que cambies de un año para otro, además de para que queden obsoletas y los padres pidan o los hijos pidan a los padres la última camiseta, sin preocuparte si tiene algún elemento de identidad con el club o la política de cantera de ese club. Es decir, hay ciertas decisiones que quedan gobernadas por lo que cada vez que hay una asamblea de la Real Sociedad, alguien levanta el dedo y dice, oiga, esto no es democracia, un hombre, un voto. Claro, se olvida de que está en una sociedad anónima deportiva. Y si yo voy con delegación de representación de 500 acciones, tengo 500 votos dándole a la tecla, lógicamente. Entonces, pero ese sentido romántico de reivindicar a una persona un voto, que tiene un elemento entrañable, se mantiene en la estructura, por ejemplo, de las sociedades anónimas deportivas profesionales de Portugal respecto de ciertos ámbitos, que pueden sonar menores, pero que son los que hacen mantener un vínculo afectivo de la afición con el deporte, que ese sería otro elemento a analizar, ¿no? Porque en esta rápida visión de todo lo que había, y luego podemos comentar muchas más cosas, ¿no? Pero rige tanto la hipocresía, ¿no? Ahora la FIFA dice que se va a cargar, o ha prohibido ya, los fondos de inversión, ¿no? Que en autorregulación están prohibidos en otros estados, en Francia o en el Reino Unido, pero aquí es el maná, y con el tema de la centralización de los derechos televisivos más todavía. Es como una abeja que se aproxima al panal en donde aprecia la capacidad de influencia, ¿no? El LIN, el inversor del Valencia, está acreditado, ayer ha comprado el 50% de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo, pero lo último que le preocupa es la situación deportiva del Valencia. Lo que le preocupa son los jugadores como mercancía dentro del Valencia y por lo tanto el movimiento que tú experimentes, que es lo que hace un fondo de inversión, compra y vende, decide cuándo comprar y cuándo vender en razón del mercado. Entonces, lo menos que te preocupa es un hilo conductor deportivo del club, lo último que te importa es lo que opinen los aficionados. Ya no hay jugadores franquicia, no los hay. O si los hay es que deportivamente no valen mucho, pero que representan la esencia del club. Normalmente, como yo jugué en ese puesto, lo puedo decir, los laterales derechos o gente así de brega, anteojeras, pero que no son las vedettes, ¿no? Nunca mejor dicho, de ese ámbito. Pero a mí lo que me revelo, y he tenido algunos ejemplos jurídicos, es que esto que en el derecho del trabajo se habla de la cosificación del trabajador, ¿no? Que el trabajador pasa a ser un mero factor de producción, eso es contra lo que penan los sindicatos e invocan que no puede haber esa cosificación. En el mundo del fútbol en particular y del deporte en general hay una cosificación del deportista, porque él en sí mismo es un elemento de business, de negocio, en donde él se vende al mejor postor. Los derechos deportivos y los derechos económicos de un futbolista están fragmentados y entonces, sobre todo los argentinos, que siempre han sido los que han descubierto antes las cosas en muchas cosas, llevan un listadillo de las 7 u 8 partes prorrateadas en las que están los derechos de un jugador. Y entonces, como todos ganan, menos el club, pues tenemos en la Real a Rulli,
razonablemente buen portero, que no tiene nada que ver con los grandes porteros que ha tenido la Real, no tiene carácter, pero igual se acaba haciendo, y que el año pasado ha salvado algunos puntos que ha permitido la permanencia. Como él depende de un fondo de inversión, él dice, yo estoy cómodo en San Sebastián, pero déjate querer por el Valencia y por otros clubes. Y el fondo de inversión empieza a apretar y a decir que la decisión no es del jugador, sino de nosotros, y que no se dan los derechos federativos si no hay pleno acuerdo. Entonces, es una connivencia entre jugador y ya no representante. El representante es de otra época, o lo puede hacer para ciertos aspectos, más ya casi personales. En el puro business del que estoy hablando, los fondos de inversión se convierten en dueños, y los fondos de inversión, sean buitres o no, los fondos de capital riesgo, que son los que están entrando en este terreno, no pueden ser prohibidos en el terreno del fútbol. Lo que puedes es combatir sus malas praxis y sus malas prácticas, pero si lo prohíbes es un atentado al derecho de la competencia. Tú no puedes prohibir la libre circulación de capitales, no lo puedes hacer. Entonces, la FIFA, que no es un tratado internacional, es un derecho privado con sede en Lausanne y es una asociación de derecho privado, como la Sociedad Gastronómica Gastelubide, exactamente igual, pero evidentemente con mucho poder. Eso sí es un lobby desde muchos puntos de vista, pero es eso jurídicamente. No puede pretender saltarse normativa imperativa o decir, no, imposibilito que esto se haga. En contra, por cierto, de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Por qué? Porque la Liga de Fútbol Profesional, como patronal, lo que quiere es que el capital circule. Y le interesa muchísimo, y ahí Tebas se pone de los nervios diciendo cómo me vas a quitar el maná de lo que representa este juego en este campo, ¿no? Pero ahí hay un montón de análisis a poder realizar en donde cruje este binomio derecho, deporte, ética, que en el fondo, pues para los románticos debiera de ser el sentido desde ese ámbito. Yo hace ya algunos años que no voy por Anoeta porque perdí el sentido del gusto, ¿no? Me parece que los futbolistas se han convertido en los gladiadores del siglo XXI, una gente pusilánime en general. Por eso el Atleti está donde está, porque tiene una afición que les aprieta a jugar al 100%, ¿no? Pero una gente, en mi época, y por nada que termine ya con esto, si yo estaba un poco despistado y había habido un gol en el campo, no sabías quién lo había metido, porque la celebración era todos conjuntos como una piña y todos juntos al otro lado. Si es deporte individual, me dedico al tenis de mesa o al tenis o a la pelota, pero si es un deporte colectivo, ahora busca la individualización, buscas el reconocimiento individual, o sea, que metes un gol y el presidente acepta que se ponga en la megafonía la canción que tú quieres para que se sepa que es la tuya, o la absurda, perdonad, porque eso es un elemento estético que respeto, faltaría más, pero forma parte de esto que estoy comentando, moda de los tatuajes, cada vez más diferente para marcar tu tendencia y tu individualismo en ese campo. Eso es desnortar el sentido de una práctica deportiva, ¿no? Yo tenía un entrenador, y ya termino, que me he pasado 2 minutos, un entrenador, Alfonso Barasoain, vizcaíno, y que nos entrenaba en el Eibar, que decía que profesional no es el que se hace millonario con aquello de lo que, o a lo que se dedica. Nosotros éramos uno carnicero, el otro estudiante, el otro vendía papeles Scott en las cafeterías, y estábamos en segunda división, una segunda hace algunos años ya profesionalizada. Profesional es el que trata de ser mejor cada día y hacer el trabajo lo mejor posible, incluido el descanso activo, donde hay un elemento ético también en los deportistas. Este fin de semana hemos tenido un nuevo chapela en el manomanista de pelota, un vizcaíno desde hace 30 y pico años, y le preguntaban en la ETV por 4 veces el entrevistador a ver si no se iba a pegar una gran juerga, y él decía, mira, lo importante es que he ganado, estoy cansado, voy a descansar. Pero no te vas a pegar una gran juerga, como teniendo que asociar permanentemente a eso. Y yo creo que dio una lección de profesionalidad y de deporte diciendo, ahora me toca descansar, porque dentro de 2 días tengo partidos, tengo cosas, y ya haré lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, ¿no? Pero hay una disociación de valores, igual que ha pasado en la crisis, muy llamativa, que mezclado con el negocio, el business y todo lo que representa, pues hace que las cosas se trastoquen, ¿no? Y en 20 minutos o 23 da para comentar que, a pesar de todo, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en este campo, y si queréis podemos hablar luego del Eibar, del Elche y de lo que representa desde ahí, pero como jurista en este campo, creo que hay un terreno muy importante por hacer para marcar unas pautas de conducta necesarias. Y no he hablado nada de la violencia en el fútbol y la violencia gratuita que genera el fútbol, que eso es para antropólogos, psicólogos, sociólogos, como ese elemento de identidad abierta que genera los clubes. Es decir, yo soy un chaval pakistaní perdido en Donosti, me pongo una camiseta de la Real, voy a Anoeta, estoy con los 34.000 Churi Urdin y formo parte de alguien, de un grupo.
aunque no hable ni una palabra de castellano porque hable solo urdú, porque el resto del día esté perdido, pero por hora y media me siento parte de algo, ¿no? Eso es una grandeza que, bien administrada, tendría un valor social enorme. Desgraciadamente se está empleando por otra vía, ¿no? Para derivar por ahí como un sumidero violencias gratuitas y graciables para aportar elementos xenófobos y de otra índole, pero bueno, ese sería otro terreno donde la actuación de la Federación, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid y del Coruña, me pareció patética, penosa, lamentable, antiestética y antiética, ¿no? Pero bueno, sería otra cuestión. Pero bueno, hay mucho terreno por trabajar o por hacer, ¿no? Valor el trabajo que están realizando desde la unidad especializada para deportistas de élite de BBVA y lo hace a través de un ejemplo práctico. Bueno, egunon, como Aichichia, soy Ainara Kenner, actualmente trabajo en BBVA, dirijo una unidad que está especializada en el tratamiento de deportistas de élite, pero la verdad es que toda mi carrera profesional, desde que salí de la carrera, pues la he dedicado al mundo del fútbol, ¿no? Primero empecé como directora jurídico-financiera en el Deportivo Alavés durante 3 temporadas y pico. Durante ese espacio de tiempo, pues la verdad es que me tocó vivir descensos, ascensos y situaciones variopintas a más no poder. De ahí, sí, estuve... Toda mi experiencia profesional a la vez fue bajo el mandato de Dimitri y de ahí pues me fichó el Getafe, donde estuve otras 3 temporadas y ahí descubrí también pues lo que es vivir la experiencia europea del fútbol, ¿no? Adicionalmente, desde muy los comienzos de mi vida profesional, soy profesora de la Federación Española de Fútbol, doy los cursos de directores deportivos y no os cuento esto para deciros lo que he hecho, sino para que sepáis lo que me podéis preguntar, porque aquí estamos muy poquitos, entonces a mí me encantaría que, aparte de lo que os voy a contar, interactuemos todo lo posible, porque encontrar gente que tenga la experiencia que tiene Juanjo o gente que ha trabajado en 2 clubes en la Federación no es fácil de encontrar. Entonces yo estaré encantada de que me preguntéis, de que compartamos y de cualquier inquietud que podáis tener, pues en la medida de lo posible intentar resolverla o compartirla con vosotros. Lo que me ha pedido ICOT es que os cuente un proyecto en el que llevo trabajando los 2 últimos años, pero no me gustaría empezar sin matizar o comentar algunos de los temas que ha tocado Juanjo, porque me parece que son, aparte de muy de actualidad, interesantísimos, ¿no? Me ha hecho mucha gracia la frase de no hay norma, o sea, no existe la norma si tiene excepciones, y precisamente, tú lo has dicho mucho mejor que yo, pero me ha salido una sonrisilla, porque yo creo que si hay una industria en la que la excepción manda es precisamente la industria del fútbol. El deporte en general, pero el fútbol en particular, ¿no? Y a continuación nos hablabas de las sociedades anónimas deportivas y de los clubes. Primera excepción, o sea, nace la ley del deporte y ya nace con una excepción, que es la excepción adicional 7ª de la ley del deporte, por la cual pues, tenemos en la actualidad estos 4 clubes que comentaban. 4 veces hemos intentado sanear el fútbol, 4 veces que ha caído en saco roto y nos lo tenemos que hacer mirar, pero seriamente además. Y al final, vista desde dentro, ¿no? Porque al final yo he entendido que lo que se me pide en esta intervención es que pasemos de las musas, que puede ser vosotros los que legisláis, los que entendéis de la normativa y esos raíles que nos comentabas. Yo he vivido lo que es la aplicación de esas normas. Y no siempre la aplicación, sino también, en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, en buscar la vuelta para no aplicarla, porque en el momento nos convenía o nos iba la vida en ello. Y hemos tenido que buscar la vuelta a la norma para conseguir evadirla, ¿no? De forma legal, pero bueno, pues vivimos en el país de la picaresca, ¿por qué no decirlo, ¿no? En ese sentido, al final tengo la sensación de que hasta que no nos lo han prohibido, hasta que no nos prohíben jugar, no nos tomamos en serio las normas del juego. Y para mí, haya las leyes del deporte que haya, al final me da la sensación de que tenemos, al menos en la historia reciente del fútbol, un antes y un después. Y para mí es el Financial Fair Play que en el año 2010
publicó la UEFA. La UEFA lo que se dio cuenta es que había una correlación intensa entre lo que es la corriente de ingresos de los clubes y sus resultados deportivos. Y eso se daba en todas las ligas que participaban dentro de la competición europea. Quien más dinero tiene, más veces gana. De repente uno pega un pelotazo un año porque le salen las cosas bien, pero ya sabemos que el año siguiente lo más seguro es que sea el que más pasta tiene otra vez el que lidere la clasificación, ¿no? Eso hace que al final las ligas sean menos equitativas, las ligas sean menos interesantes, sean menos competitivas y eso pues tiene una repercusión directa en los derechos de televisión, en cómo es económicamente explotable esta industria y no nos equivoquemos, esto va de dinero. Va de sentimiento, pero el sentimiento traducido en dinero, ¿no? Porque el fútbol femenino pues también es muy bonito, pero como lo ve mucha menos gente y no da dinero, pues interesa mucho menos. Y es así de cruda la realidad, ¿no? Entonces, el fútbol interesa y por eso da las cifras tan estratosféricas que estamos acostumbrados a dar. La UEFA se da cuenta de esto y también se da cuenta de que las cuentas son pues un desatino. Un desatino. Las cuentas del año 2008-2009, que son sobre las que versan las capitulaciones, digamos, que se establecen luego en el Financial Fair Play, pues solo en ese año había 1.700 millones de pérdidas, comparación entre ingresos y gastos, de los clubes europeos. Y los clubes europeos no son todos, porque los alemanes no palman dinero. Eso se gastan lo que tienen, punto. Pero había algunos que estábamos muy estigmatizados y muy marcados en rojo y había que ponerle una solución. 1.700 millones solo en ese año. Y eso al final es gente como tú y como yo a la que le deben dinero. Y teníamos más del 70% de los clubes europeos en ese momento que se gastaban más del 100%, perdón, más del 70% de sus ingresos solo en coste de jugadores. Un 30% se gastaban más del 100% de esos ingresos solo en jugadores y traspasos de jugadores. Claro, si tú ya partes con que todo lo que ingresas te lo gastas solo en los futbolistas, todo lo que es el gasto ordinario de una sociedad, pues ya estás incurriendo en pérdidas de entrada. Y la UEFA dijo hasta aquí, porque alguien tenía que decirlo. Al final lo que le estaba diciendo a las ligas domésticas, entre ellas a la nuestra, es no sois capaces de controlar a los vuestros. Y si vosotros no los controláis, nosotros vamos a tener que poner puertas al campo. ¿Y cómo lo han hecho? Prohibiéndonos jugar en Europa. Entonces, si tú no cumples una serie de regulaciones que yo te establezco, que en los primeros años son unas recomendaciones y que te estoy dando un calendario para que empieces a cumplirlas, no vas a jugar. Y además tenemos ejemplos claros de equipos españoles que no han podido jugar competición europea habiéndose clasificado deportivamente. ¿Qué nos exigen? Pues que tengamos las cuentas medianamente saneadas, que tengamos auditorías que sean creíbles, que les hagamos partícipes de cuáles son los gastos de los traspasos, que hagamos público si tenemos deudas con Hacienda y con Seguridad Social para que puedan monitorizarlo. Han puesto limitaciones a las aportaciones de capital de terceros a los clubes para ver quién se mete en esta industria, ¿no? Entonces, desde ese año 2010, para mí sí que ha habido un antes y un después. Y creo que en España, en nuestra liga, eso se ha visto, y se ha visto claramente. ¿Por qué? Porque los datos eran catastróficos y solo desde el año 2010 hemos conseguido reducir notoriamente muchas de las deudas que tienen los clubes de primera y segunda división. Bien es cierto que mucho de ello se ha conseguido a través de presentar concursos de acreedores. Y también es cierto que lo que decíamos antes de echar la ley y echar la trampa, algunos de esos concursos precisamente se instaron pretendiendo evadir el descenso de categoría. Pero, por H o por B, es verdad que 5 años después estamos llegando a un punto en el que podemos decir que tenemos una industria que todavía está enfermita, pero que hemos salido de la UBI y que las cosas van a mejor y que el dinero fluye mejor. Porque hace 3 años estábamos esperando a que hubiese un traspaso gordo para que el dinero empezase a fluir y empezamos a ver traspasos en clubes más pequeños. Hoy es el día que todavía eso ocurre, pero en menor medida. ¿Cómo sabemos que las cosas van mejor? Porque necesitamos algunos indicadores, ¿no? O sea, no es intuición de yo creo que va mejor. Pues el órgano de disputas de la FIFA, en 3 años tenemos
solo un cuarto de las disputas que había hace 3. Es decir, si yo acudo a la FIFA para que resuelva un litigio que tengo, litigio no es la palabra, una disputa que tengo abierta con otro club por un jugador, por un impago, y hace 3 años cuadruplicaba la cantidad que tenemos a día de hoy, obviamente es porque se producen menos impagos. Entonces, bueno, pues es un indicador de que las cosas van a mejor. Me ha hecho gracia también que hablábamos de la sociabilización del deporte, ¿no? Y ahí me parece que tenemos una dicotomía que a nosotros mismos no nos gusta afrontar. Y es que, por una parte, nos encanta sociabilizar el deporte, ¿no? Nos encanta que los deportistas abanderen causas, ya sean causas políticas, ya sean causas benéficas. Nos encanta que lo abanderen, porque además tenemos muchos líderes, verdaderos líderes, que tienen capacidad de liderazgo, que tienen capacidad de mover masas, que todo lo que se dice se escucha, y nos encanta arrastrarlos a otras causas y nos valemos de ello. Pero nos olvidamos también de que esos futbolistas son personas como tú y como yo, y que a veces a un argentino, pues igual hacerle sentirse el más levantino del equipo, pues no es justo, ¿no? También hay que tener en cuenta que son personas que tienen un riesgo de lesión importante que puede truncar su carrera de un día para otro, que es gente que tiene una carrera corta, que tiene una duración muy determinada y que ellos quieren ganar dinero durante ese periodo de tiempo. Y es que gana mucho, ya, pero es que yo no sé si mañana me voy a lesionar y tengo la oportunidad de dejar a mi familia colocada. Y si vengo encima de una favela y puedo ayudar, pues igual más todavía, ¿no? Entonces, muchas veces les tildamos de mercenarios o de que solo buscan el dinero, pero yo me pregunto si a nosotros en nuestra vida laboral, si nos ofrecen una oferta mejor, la rechazaríamos. Entonces, simplemente lo dejo ahí, ¿no? Porque creo que muchas veces, pues a veces demonizamos algunas figuras cuando nos cuesta ponernos en la piel del prójimo. Y dicho esto, os cuento el proyecto que me han pedido que os cuente, ¿no? Porque hablando de normativas, pues yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el Deportivo Alavés, allá por el año 2004, había una norma que se llevaba a rajatabla, y es que cuando un futbolista firmaba un contrato por X años, el día que tú le rescindías el contrato a ese futbolista, cobraba el contrato íntegro, fuesen los años que fuesen los que tenía pactados por delante. Cuando yo dejé el Getafe hace 4 años, yo creo que no hice ni una sola rescisión en la que se pagase el contrato íntegro a un futbolista. Entonces, hay una norma, lo que pasa es que nos gusta utilizar la norma cuando nos conviene y acudimos a la justicia ordinaria cuando nos conviene también. Y eso al final es una convivencia dificultosa, ¿no? Y además la justicia ordinaria muchas veces no sabe cómo postularse, porque en este caso concreto que os comento, el ir a la justicia ordinaria te puede salir bien o te puede salir mal, porque hay jurisprudencia en ambos sentidos y depende de que en comunidad autónoma vayas y qué juez te toque, pues puede aplicar una jurisprudencia u otra, ¿no? Y acudir al juez, pues bueno, pues él hará una resolución en la que cuantificará cuál tiene que ser esa resolución de contrato en función de la privación de expectativas de ese jugador, los años de contrato que le quedaban, la edad. Puede tener en cuenta pues una batería infinita de cuestiones, ¿no? Y ese ha sido mi día a día. Mi día a día en mi vida laboral ha sido la de firmar contratos de jugadores, traspasarlos, y son chavales muy jóvenes, la gran mayoría, que tienen la grandísima suerte de cobrar muchísimo dinero y que no son comparables a un chaval de la misma edad en la calle, ¿no? Tenemos un paro juvenil que mejor no mencionar, ¿no? Y sin embargo ellos pues son niños a los que les firmábamos contratos de $500.000 de euros sin pestañear. Y cuando estás trabajando en un club y les conoces personalmente, tienes futbolistas que en el plano personal son fantásticos y con la cabeza muy bien amueblada, y luego tienes otros que son cabras locas porque son así, y otros que simplemente están mal asesorados y ellos lo que quieren es darle patadas al balón. Y cuando conoces los casos personales, ver dónde acaban es duro. Cuando yo doy el paso de incorporarme a la plantilla de BBVA, y meterme en el área pues, tocando patrocinios, sabéis que somos patrocinadores de la Liga BBVA, la Liga Adelante y además de la NBA también, ¿no? Claro,
dentro de todo eso y siendo mi mundo el deporte, no dejo de trabajar en un banco. Y un banco lleva las finanzas de las personas. Y me llamó muchísimo la atención que la estadística es que en Europa el 50% de los deportistas de élite acaban en bancarrota en el al tercer año de haber colgado las botas. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. O sea, gente que ha ganado tantísimo dinero que no tenga para pagarse un café 3 años después de haber jugado su último partido. Obviamente, trabajando en un banco, lo primero que haces es decir, en el plano egoísta, yo no puedo patrocinar una liga siendo un banco y que tenga los casos de los llamados juguetes rotos al día siguiente en el periódico, ¿no? O al menos no puedo hacerlo sin haber intentado evitarlo. Y luego ya también, pues obviamente en el plano de cuando has sido miembro de esa industria y conoces personalmente a muchos de esos chavales y la ilusión con la que llegan, pues se te rompe el alma de no intentar que esto no ocurra, ¿no? En ese entorno es donde nace la Liga Formativa BBVA. La Liga Formativa la pusimos en funcionamiento el año pasado, en el año 2004, y consiste nada más y nada menos que en dar nociones básicas de gestión del patrimonio personal a futbolistas, tanto de las primeras como de las segundas plantillas y el cuerpo técnico. Porque el cuerpo técnico muchas veces es un gran referente para estos chavales, sobre todo cuando llegan jovencitos. ¿Qué intentamos? Pues intentamos, desde luego, dar un paso más en lo que es el patrocinio de BBVA. BBVA hace ya bastantes años que decidió no apostar por el patrocinio convencional. El patrocinio convencional lo entendemos por poner las 4 letras BBVA en cualquier sitio, ¿de acuerdo? La notoriedad que BBVA puede tener por colocar 4 veces más un nombre, o sea, tiene que invertir semejante cantidad de pasta para que el impacto sea un poquito mayor, porque es tan conocido, es tan notorio ya el nombre, que apenas tiene rentabilidad cada euro más que se mete en ese tipo de patrocinio. ¿Por qué apuesta? Pues apuesta por patrocinar contenidos, crear contenidos en los que el banco es un contenido más. Más si cabe en un entorno en el que los bancos pues son los hongros de la sociedad, ¿no? Decir que eres banquero pues casi te da, o sea, yo creo que hay dos profesiones un poco denostadas últimamente, una es la de político y la otra es la de banqueros. A ti te ha tocado estar con ambos hoy, Juanjo. Entonces, el canuto por el cual un banco puede convertirse en algo más consumible para la gran masa, pues es buscar formas amables de llegar a ella, ¿no? El fútbol, por supuesto, cumple de sobra con esa finalidad y además otra que es la multicanalidad, es decir, el fútbol se consume por infinidad de canales. Nosotros consumimos fútbol en los terrenos de juego, yendo a los campos, consumimos fútbol en televisión viendo partidos, consumimos fútbol en radio, consumimos fútbol en el iPad, en las aplicaciones, en las alertas, en los telediarios, en los resúmenes. El fútbol se consume prácticamente en cualquier medio. Como os decía, lo que intentamos es ir a los vestuarios, sentarnos con las plantillas y contarles la suerte que tienen y cómo aprovecharla. Y cuando conoces un poco el perfil de jugador, dices, lo primero que me va a decir es, esta chica cuando vienes mete el dinero en mi banco, ¿no? Y automáticamente no quiero escucharle. Es lo que pensaríamos todos, ¿no? Vienen a darme una charla del BBVA, ya vienen a convencerme de que meta mi dinero. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. ¿Qué planteamos? Planteamos el hablarles en su propio idioma. Y lo que se me ocurrió al final fue decirles, bueno, ellos entienden de cómo planificar sus partidos. Pues yo les voy a hablar de cómo planificar el partido más importante de su vida. Y el partido más importante de su vida es generar un colchón que les permita vivir el día de mañana cómodamente. Porque acostumbrarse a vivir con más es fácil. Acostumbrarse a vivir con menos es muy difícil. Y yo en mis cursos de directores deportivos tengo a muchos futbolistas que han colgado las botas y que vienen buscando una vía para relanzar su carrera o para seguir en activo. Pero directores deportivos, pues hay muy poquitos, tantos como clubes en primera y segunda división. Y verdaderamente son perfiles
muy complejos los que requiere un director deportivo, ¿no? Tienes que ser, aparte de un líder, conocer muy, muy bien la industria, por dentro y por fuera. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo una estrategia táctica, ni más ni menos. Llevamos una pizarra enorme, de 2×2, magnética, en la que tenemos unos imanes que son sus dorsales, pero que yo, en vez de llevarme al portero, me llevo al depósito. Y en vez de llevarme a un lateral izquierdo, me llevo a la renta fija, a los bonos del Estado. O en vez de llevarme un delantero, pues me llevo a la bolsa española, ¿no? Y lo que hago es un juego con ellos en los que, según el perfil de riesgo de cada jugador, de cada activo, lo vamos a ir colocando juntos en la pizarra. De forma que aquellos activos más defensivos los pondremos en la parte trasera del terreno de juego. Serán nuestros porteros, nuestros centrales, nuestros defensas. Aquellos jugadores que no me van a hacer ganar un partido, pero me permitirán no perderlo, los más defensivos. Mientras que aquellos activos financieros que tienen mayor riesgo, ¿no?, en los que puedo perder, pues estarán colocados en la delantera, que son los que me pueden meter goles. Entonces, interactuamos, hacemos un juego y van aprendiendo cómo tengo que equilibrar bien mi partido. De forma que el día que les hablen de estos conceptos, al menos les sean familiares y puedan trazar ellos mismos una estrategia. No hace falta hacer un máster en finanzas para hacer algo un poquito equilibrado. Bien es cierto que si les conoces, lo primero que piensas es, a mí no me van a hacer todo el caso. Por eso me he hecho acompañar en esta tournée, que han sido 12 clubes los visitados el año pasado y 9 en el 2015, en lo que va de 2015, me he hecho acompañar de Álvaro Benito. ¿Os suena Álvaro Benito? Álvaro Benito fue jugador del Real Madrid. Empezó de muy, muy, muy jovencito en el Real Madrid Castilla, se incorporó al primer equipo sin ni siquiera haber cumplido la mayoría de edad, y cuando estaba en la cresta de la ola y era un tío ganando pasta conocido y que no le podía pedir más a la vida, se lesionó y no pudo volver a jugar al fútbol. Y lo intentó hasta el punto de que se operó 9 veces y no consiguió volver. La parte buena es que él utilizó esas convalecencias de las 9 operaciones para aprender a tocar la guitarra, a componer canciones, y acabó siendo el líder del grupo Pig Noise y le va de cine. La verdad es que es un tío afortunado, porque cuánta gente no mataría por ser futbolista o por ser cantante, y él ha conseguido ambas, y con éxito, ¿no? Bueno, él me acompaña, él les cuenta en primera persona, es un tío que, pese a ser mayor que yo, la imagen que tiene es como la de los chavales que nos acompañan en estas sesiones, tatuajes, tupé y vaqueros rotos, y les habla de tú a tú, y lo que les dice es: yo estaba ahí y un día dejé de estar, y tú piensas que esto no te va a pasar, y tú piensas que eres invencible, y tú piensas que el dinero es infinito, y yo lo que te digo es que no sabes dónde vas a estar mañana. Y lo cuenta así, de a calzón quitado, hasta el punto que verdaderamente se quedan un poco acongojados, ¿no? Y es lo que pretendemos hacer. Este congreso que va del thinking, pues les hacemos que piensen. Simplemente eso, no pretendemos más. Que piensen y que se asesoren bien, porque tenemos casos de gente muy, muy notoria en la Liga Española, pues que tiene unos problemas con Hacienda muy serios. Muy serios, y no porque sean malos chicos ni tuviesen mala intención, sino porque no se han asesorado bien, así de simple. Y eso es lo que pretendemos, ¿no?, en estas sesiones que tenemos con estos chicos, y estas son, pues, algunas de las imágenes. Pero como contarlo, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Os he traído un vídeo de la sesión que tuvimos con el Rayo Vallecano. He traído el Rayo porque es un club. Pues, oye, elegir entre la Real o el Atlético, complicado, pues me traigo Suiza, ¿no? Me traigo al Rayo, que es un club amigo, que además es el perfil de futbolista que a nosotros nos gusta, ¿no? Porque Cristiano puede tirar por la borda todo el dinero que quiera, que genera tanto que no va a tener un problema nunca, ¿no? O sea, el tío que genera 30 millones de euros al año, pues que despilfarre un poco, si es que tampoco va de eso la cosa, ¿no? El problema lo tiene el que en vez de 30
gana 300.000, que es un pastizal, pero quiere vivir como cristiano. Ese sí tiene un problema, ¿no? Y ese es al que nos queremos dirigir y ese es al que le queremos intentar ayudar. Os pongo el vídeo y así vemos pues, cómo se desarrolla. Os sorprenderá que de repente aparece un mago, ¿no? Y el mago es ya como la guinda a nuestra jornada, en la que el símil es no todo es lo que parece, ¿no? Así que no os dejéis engañar, porque muchas veces entonces todo lo englobamos dentro de un juego, dentro de una materia amable para ellos. Veréis que se ríen, se lo pasan bien, participan y salen dándote las gracias y diciendo: pensaba que venía a que me pegases una chapa y sin embargo salgo pensando que tengo que tomar las riendas de mis finanzas, tal vez no sabiendo si tengo invertido el 5% en renta variable europea y el 10% en renta variable japonesa y en divisas, y compro y vendo dólares en el mismo día para sacarle. No va de eso, va de simplemente coge las riendas de tu vida, preocúpate, el que tiene la última firma, el que tiene la última decisión eres tú, y si lo haces medianamente bien, tienes la vida prácticamente resuelta, ¿no? Así que si os parece lo vemos. Álvaro. Es un poco el making of, ¿no? Cómo preparamos toda la sesión. Estos son los jugadores que os comentaba. Álvaro y yo ensayando. Llegan serios, como os decía. Luego terminamos con un pequeño cóctel, porque muchas veces hacer preguntas sobre tu bolsillo en público pues es más complicado, ¿no? Y luego cuando ya nos juntamos con ellos de forma un poco más distendida, pues vienen y te preguntan: oye, ¿y cómo puedo hacer, ¿no? Y entonces las personas que no éramos Álvaro y yo, ni el mago que veíamos en estas imágenes, pues son el director de zona de donde vayamos, ¿no? Del club, para que ellos tengan a quien recurrir, porque al final yo estoy en Madrid, pero es que esta charla la hemos dado por todos los puntos de España, entonces siempre les dejamos una persona de referencia y les decimos lo mismo: nosotros nos ofrecemos haceros un estudio gratuito y no vinculante sobre vuestras finanzas. Os vamos a dar un estudio, un tocho así de hojas, y os vais con él si queréis a la competencia, pero al menos que os vayáis con una recomendación de cómo organizaros, cómo hacer esa táctica para lo que es el partido más importante de su vida. Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si tenéis preguntas, dudas. O vosotros mismos queréis comentar algo. Juanjo, Ainara, Juanjo. A mí me ha encantado todo lo que ha dicho Juanjo. Pero a mí me gustaba lo de la pizarra, porque en el deporte como el fútbol, y eso tampoco se ve tanto hoy día, ¿no? Tiene que haber unos cuantos de buzo para que haya un par de artistas que resuelvan, ¿no?
y eso no está bien visto ni siquiera hoy día, ¿no? Porque la gente demanda ese protagonismo. Durante muchos años era asumido que había jugadores sin glamour futbolísticamente hablando, pero imprescindibles para ahí. Entonces ese símil que empleáis me parece muy interesante, muy logrado. Entiendo que el problema, o sea, yo me coloco en ese lugar, ¿no? Entonces el punto de escepticismo, en el sentido de que igual primero van como público cautivo, ¿no? Porque entiendo que hablaréis con la directiva o con el entrenador, supongo que hay el Paco, que es un tío con caña, les dirá, tenéis que venir a ver si espabiláis, ¿no? Pero ese punto de escepticismo del que entiende que le van a vender algo y cómo salvar esa barrera no será fácil, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer a muchos de ellos personalmente, ¿no? O sea, porque 7 años de trabajar en clubes te permite, pues, desde los que han pasado por tu club en esas temporadas hasta, bueno, pues por eventos y demás, conocer a muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso te facilita mucho. Y luego tenemos entrenadores, directores deportivos que nos conocen y que vienen y te dicen el rubio y el morenito, cógelos por banda y explícaselo que estoy pasando un mal rato en centrarlos, ¿no? Y al final el club es lo que quiere, o sea, el club quiere gente que esté centrada en lo suyo, que se preocupe solo de lo suyo, y cuando tú tienes la casa bien amueblada, el dedicarte única y exclusivamente a tu partido es mucho más fácil que cuando tienes problemas fuera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé en el mundo del fútbol me hacía gracia que siempre preguntaban si estaba casado o no el futbolista. Yo decía, ¿y qué más les dará si está casado o no? Y es que es verdad que cuando vienen con una mujer que les tiene los machos atados, son gente más seria o que no sale de noche, en fin, pues lo que os decía, la casa bien amueblada hace que el rendimiento deportivo pues también sea mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a todos y nada, espero que hayáis aprendido un poquito más acerca del derecho, el deporte y las finanzas. Pues muchas gracias.